Guía básica para proteger los datos de tu negocio. En 2023, la Agencia Española de Protección de Datos impuso hasta 367 sanciones con una cuantía total de más de 30 millones de euros. Y no hablamos solo de sanciones a grandes empresas, también las pymes sufren este tipo de sanciones. Tenemos hoy a Elena Gil, abogada experta en protección de datos, of Counsel de Data Guardians y además ganadores en 2023 de los premios de la Agencia Española de Protección de Datos por vuestro perfil Tech & Law. Si quieres saber cómo proteger tus datos, quédate con nosotros. Bienvenida, Elena. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, este tema cada vez preocupa más, no todas las empresas son conscientes, pero cada vez preocupa más. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas en temas de protección de datos. Pues quizás diría que el error más común es no darle la importancia que tiene y a veces implicar al área legal en el último momento, siendo que el área legal no siempre es experta en protección de datos. Entonces, un error de timing y un error de creer que eso te lo puede sacar bien alguien sin expertise. Porque, como decías, las sanciones son muchas y muy elevadas. Entonces, sería útil, sobre todo en qué sectores, en el sentido en que tengan tratamientos de datos arriesgados, contar con gente experta y dejarse acompañar. Sin duda. Además, como dices, el error es pensar que lo puedes dejar para después, ¿no? Sí. Vale, ya nos lo has adelantado, pero ¿qué riesgos legales, en caso de que empresas no tengan en cuenta todo esto desde, como decimos, de protección de datos desde el inicio, ¿no? Desde el diseño, qué riesgos legales van a enfrentar o qué situaciones se pueden generar? Bueno, en el peor escenario, una sanción con riesgo reputacional. Pero en otros escenarios tú puedes tener una falta de utilidad de los datos que te puedan servir, una base de datos mal legitimada que luego te vaya a dar problemas al utilizar datos, al reutilizar, al crear modelos algorítmicos. Todo tiene que llevar una base legal por defecto. Y luego es muy importante la parte de ciberseguridad. También hay empresas, aunque eso lo suelen cuidar un poco más, que quizás no tienen los medios o el conocimiento suficiente para saber que es un área también extremadamente sensible. Y hay empresas que ya han tenido ataques de ciberseguridad y están las que lo van a tener, pero el riesgo cero no existe. Y además aquí se da una paradoja y es que a veces el regulador sanciona casi como si fuera posible crear un riesgo cero. Entonces hay que estar bastante preparado para que el día que te llegue un posible ataque, una brecha de seguridad, haber tenido todo bastante auditado para poder demostrar que se ha producido a pesar de que tú pusiste muchas medidas, pusiste mucha diligencia de tu parte para intentar evitar esa sanción que a veces son bastante agresivas. Sin duda, de hecho, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? He empezado diciendo un poco que hasta 30 millones de euros en la cuantía total, obviamente, del año, pero sin duda. A nivel más pequeño o más autónomo, más pyme, que parece que esto solo es cosa de, bueno, de empresas que mueven grandes cantidades de datos, ¿no? Que son las que parece que tienen el riesgo. A nivel más pyme o más autónomo, aunque muevan pocos datos, aunque a lo mejor no tengan datos de categoría especial, ¿qué riesgos también pueden tener o si efectivamente los tienen aunque teniendo poca información? Bueno, yo no creo que sea cierto que solo las grandes compañías tratan cantidades masivas de datos. Tenemos, por supuesto, diríamos que en el pico de la pirámide, las Big Tech o empresas de sectores que tradicionalmente necesitan acceso a muchos datos como banca o telcos. Luego hay un espectro enorme de empresas que trata muchísimos datos y que quizás no son las típicas que se nos vienen primero a la mente, pero ahí están tecnológicas, marketing. Hay un ecosistema entero que siempre que se mueva en un ámbito digital va a haber detrás algún tipo de intangible, normalmente datos. En la entrevista anterior hablábamos de ecosistemas blockchain, identidad digital, y todo eso no son grandes empresas. Y hay un ecosistema que se basa en todo ese tratamiento de datos. Y diría que en el último eslabón de la cadena están aquellas empresas de sectores más tradicionales que también tratan datos, quizás no de una manera tan sensible, pero no diría tanto por la cantidad de datos que también,
sino por lo que hacen con los datos. Cuando tu dato viene porque tú usas un datáfono para cobrar con una tarjeta de crédito y luego no lo reutilizas, no lo realimentas, no le quieres sacar un partido adicional, la vida útil de tu dato es tan cortita que como mucho lo utilizas para alimentar un CRM y enviar publicidad, que tienes menos riesgos. Aún así, esos riesgos existen y muchas de las sanciones vienen porque alguien descontento con la empresa te denuncia ante la Agencia de Protección de Datos como arma para paliar un descontento que le viene de otro lado. Entonces se utiliza como arma arrojadiza la protección de datos porque las sanciones son muy altas y la Agencia Española de Protección de Datos es la que más sanciones impone del mundo. En número de sanciones, no en cuantía, pero en número. Hay un goteo constante, entonces se utiliza. Pero yo diría que el foco tendría que ser en todas aquellas empresas que sean creativas, digamos, con los datos, porque los utilicen para campañas publicitarias, porque vengan de un ecosistema digital. No son las grandes tecnológicas, pero tienen una sensibilidad con los datos y es además aquellas que pueden obtener los mayores beneficios. Entonces las cosas las podemos hacer bien. Sin duda. Antes de conocer las claves para protegernos, para proteger tu negocio, quiero recordarte, si es la primera vez que nos sigues, puedes seguirnos y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale like y a la campanita. Ahora que nos has contado un poco todos estos riesgos, sanciones, dificultades, que vemos como el túnel oscuro, necesitamos saber un poco pues, qué opciones, qué podemos hacer para prevenir, para no llegar a estas situaciones. ¿Cómo pueden las empresas implementar adecuadamente su política de prevención, de protección de datos? Lo primero que diría es que el derecho no tiene como objetivo prohibir tecnologías, vandalizar empresas y demonizar ciertas prácticas. Ahora, hay ciertos límites para hacerlo bien, pero diría que lo primero que puedes hacer es contar con un abogado que no sea un stopper, sino que te pueda identificar riesgos, que esa sí que es la labor de un buen jurista, y que te ayude a minimizarlos. Igual que en la privacidad, igual que en la ciberseguridad, el riesgo cero no existe, pero sí que se pueden buscar formas de hacer cosas eficientes y legales. Ahora es un área que es compleja porque exige una especie de estudio constante por un lado y una especie de creatividad, que es algo que no siempre va muy unido al mundo jurídico. Y el hecho de saber utilizar estrategias para ver si tu modelo de inteligencia artificial está entrenado bien desde el origen o no, y por lo tanto todo lo que puedas utilizar con esa IA o los modelos fundacionales, algoritmos, Big Data, hay una parte que no te la va a dar el derecho ya creado, porque no existe y porque estás continuamente tratando con un ecosistema que cambia tanto a nivel tecnológico como a nivel regulatorio. Pero eso es una parte también muy útil donde te tienes que dejar de asesorar bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso de hacerlo? Irte a alguien que sepa lo que conoce. Normalmente los abogados in-house están hasta arriba de ciertas tareas, conocen muy bien la empresa, pero no tienen capacidad de reaccionar y a veces no tienen capacidad de hacer valer ciertas decisiones internamente. Y ahí es donde es muy útil poder contar con gente externa que pueda funcionar de palanca de cambio dentro de una organización. Y luego ya veremos qué quiere decir eso de implementar tu política de protección de datos, crear un mapeo de riesgos, de tecnologías, porque eso ya dependerá de lo que se haga exactamente dentro de la organización y para qué, sobre todo. Coincido completamente que además el campo de la protección de datos es como el punto de interconexión de tecnología, profesionales del derecho, hay que saber un poco de todo y estar actualizado, coincido completamente. Y luego de ahí ya salen muchas otras ramas, pero todas en la base convergen en la protección de datos. Y luego a día de hoy pues tienes tecnologías y normativas, todas las que quieras, ciberresiliencia, criptoactivos, inteligencia artificial, identidad digital, hay un ecosistema constante, pero todo en la base suele terminar en protección de datos, de forma que yo diría que algo imprescindible es
poder trabajar con alguien que tenga una base en privacidad muy sólida y después una especie de subespecialización en lo que sea que haga tu nicho de negocio. ¿Y cuáles serían como los pasos básicos o qué cosas, los mínimos por lo menos, o los pilares centrales así básicos, 2, 3 pilares que tú dices, por lo menos esto, tienes que empezar con esto, hacer esto, para que las empresas tengan claro un poco como el camino básico a seguir al menos, para empezar? Bueno, normalmente parte de una concienciación, que es lo que te hace dar los primeros pasos para iniciar un proyecto, destinar recursos, tiempo, contratar a alguien. Y una vez que alguien entra en tu organización, lo primero que se hace es una recogida de información y un mapeo de riesgos. Entre otras cosas porque tú no vas a poder solucionar de la noche a la mañana todos tus problemas o todas tus áreas, entonces suelen empezar por aquellas que tienen o un mayor riesgo o un mayor retorno de inversión. Oye, yo quiero utilizar o quiero implementar en mi empresa un proyecto de biometría con reconocimiento facial. Bueno, probablemente tengas que valorar muy bien de dónde viene esa base de datos, que lo más seguro es que la subcontrates. Es decir, que utilices tecnología que no sea propietaria y tengas que ver bien con quién te unes, cómo se firma ese contrato, hay una licencia de software, hay un acceso a una base de datos. Implica, en este caso concreto, un tratamiento de datos sensibles, que es biometría. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Tienes personal formado dentro de la organización? ¿El área de IT qué va a hacer? Porque hay otro gran tema dentro de las empresas tecnológicas y es que el área de IT te dice que todo es anónimo. Entonces ahí de nuevo hay una labor casi de formación interna constante. Y luego ir ya poco a poco pues desgranando hasta la última fase, que sería la interfaz del usuario ya de un producto final creado que monetiza datos. ¿Y cómo ayudáis vosotros en Data Guardians? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué hacéis para las empresas en toda esta tarea, ¿no? En toda esta labor de protección de datos? Pues nosotros somos una boutique especializada en derecho tecnológico. Tenemos una trayectoria ya muy amplia donde hemos trabajado en despacho de abogados, en empresas de diferentes sectores, en el regulador, y con toda esa visión nosotros lo que hacemos es entrar a una empresa precisamente a crear esos proyectos sin ser un stopper, sin tener un abogado que te diga que esto no se puede hacer, que esto solo con consentimiento, que esto jamás. Bueno, es encontrar la forma, identificar los riesgos, que esa es una tarea por la que a veces se demoniza mucho a un abogado, pero un buen abogado siempre te va a tener que identificar riesgos y luego reducirlos. Entonces nosotros intentamos aplicar pues todo ese expertise en derecho digital en los clientes que tengamos. Pues una gran labor, muy necesaria en los tiempos que corren. Muchas gracias, Elena, pues tu bagaje es increíble, tu expertise, nos has iluminado en un tema complejo. Te agradezco mucho que hayas venido y gracias por tu opinión y por estar con nosotros. Muchísimas gracias.